marica, ¿eso cómo se siente? Listo, entonces hola chicos, buenas noches para todos. Hola profe, buenas noches también. Hola chicos, buenas noches. Espero que estén bien. Qué chévere que se estén conectando hartos a las clases. Me parece bastante llamativo y muy chévere que lo hagan, de verdad. Es importante que vean las clases, si pueden en vivo, si no, pues que vean la repetición, ¿listo? Sabemos que hay personas que en este momento se encuentran trabajando, entonces pues la idea es que si no las pueden ver en vivo, pues las puedan ver en diferido, por llamarlo de alguna manera. Entonces, como siempre, me presento. Buenas noches de nuevo. Mi nombre pues es Sergio Pardo. Soy su tutor de Ciencias Naturales, ciclo 6 obviamente. Y al igual que todos lo que llevamos de módulo y lo que nos resta, pues los voy a estar acompañando en su proceso académico. Y de la misma forma, pues Nicolás nos va a estar acompañando al igual que en la semana pasada y lo que tenemos de aquí en adelante, ¿vale? Entonces, antes de iniciar nuevamente, les recuerdo que para este fin de semana, ¿cierto? El día sábado, dijimos, ¿cierto? 6 de junio, tenemos la entrega parcial, recordemos, entrega parcial de nuestra hoja de ruta, es decir, de nuestro trabajo, de nuestro proyecto del fanzine. ¿Listo? Eso quiere decir que para el día sábado, a través del correo electrónico, que fue el método que dispusimos para la entrega parcial, van a hacer su actividad hasta los temas que alcancemos a ver de aquí. Pongámoslo el jueves, cosa que no les toque, digamos, meter el tema del viernes así como muy de afán y demás. ¿Listo? Entonces, para que nos quede como para que les quede apenas el tiempo y ya después en la entrega final pues sí se meten todos los temas, ¿vale? Entonces para lo que alcancemos a ver de aquí al día jueves se entregue o se haga esa entrega parcial. Recordemos que la entrega parcial es por el correo y la entrega final es por el gestor de proyectos. Y recordemos que cuando estamos hablando de hoja de ruta y del tema del fanzine es básicamente lo mismo, ¿listo? Es exactamente el mismo trabajo. Si ustedes entran al gestor de proyectos y descargan el archivo que ya les debe aparecer ahí, ustedes se van a dar cuenta que es el mismo archivo que se les hizo llegar por los chats de WhatsApp o que yo les estaba enviando por el correo a las personas que me han escrito y que no han, digamos que no tenían acceso al documento, pues yo también les he enviado ese mismo documento, ¿listo? Entonces, hoja de ruta y nuestro trabajo del fanzine es básicamente lo mismo. Las personas que nos han enviado, que me han enviado al correo que para mirar si está bien o si está mal, yo obviamente les he respondido y les he indicado, ¿listo? Las personas que no me han enviado nada al correo, pues espero que no tengan ninguna duda. Simplemente yo lo que hago es mirar cómo van, digamos, me dicen, profe, si voy bien, si voy mal, está bien, corrijo algo, todo tranquilo, entonces pues yo les pego una miradita y les respondo, ¿listo? Si no tienen dudas con eso, pues tranquilos, mejor. ¿Hasta qué hora el sábado se podría enviar el trabajo? Yo creería que es sábado a medianoche. ¿Listo? Con eso el domingo empiezo a revisar y el lunes como no tenemos clase termino de revisar y ya el martes tendría o les podría hacer como comentarios acerca de lo que me hayan entregado. ¿Listo? Hasta el día de hoy, ¿qué temas hemos visto? Vale. Listo, ya les pongo nuevamente el correo. Ya les pongo aquí por el chat el correo para las personas que no lo tienen. Ahí está. Sí, lo escribí bien. Listo. Y hasta el día de hoy hemos visto los siguientes temas. ¿Listo? Propiedades periódicas. Este ya lo vimos. Ácido base, hidróxido e iniciamos con estequiometría. ¿Listo? O sea que hasta este momento entraríamos a estequiometría. La idea es que de aquí al viernes alcancemos a terminar estequiometría porque pues es un poco largo y veamos cinética y algo de equilibrio, ¿listo? La idea es que para el día jueves, viernes alcancemos a ver estos 6 temas y cinética química es algo
digamos que puede llegar a sonar un poquito complicado, pero es bastante sencillo de entender, y equilibrio químico también puede llegar a ser complicado, pero es, al menos la parte inicial es, digamos, fácil de relacionarlo, tratar de verlo. Entonces la idea es que alcancemos a ver hasta ahí. Sin embargo, hoy, el día de hoy, martes 2 de junio, creo que es hoy, listo, apenas vamos aquí en estequiometría, listo, para que lo tengan en cuenta, listo. Listo, entonces por eso es recomendable, y por eso somos como muy insistentes en pedirles el favor de que se conecten a las 6 en punto, mentiras, a las 7, porque a las 6 no es, a las 7. Con eso iniciamos a las 7, respondemos las dudas, como siempre nuestro primer momento es dejar todo eso claro, y nos pueda rendir el tema. Con eso la clase pues nos da como con los tiempos adecuados, a ver si aquí al jueves alcanzamos a al menos tocar parte del equilibrio químico, ¿listo? Sin embargo, pues vamos a ir viendo dependiendo de cómo nos rinda de aquí en adelante, ¿vale? Profe, qué pena. Sharik levantó la mano. Cuéntanos, Sharik. Ahí sí tiene la mano levantada. Sharik. Bueno, no, si quieres, continuemos, profe. Listo, Ya. continuemos mientras, creo que ahí bajó la mano, listo. Sí, 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 sí. Entonces, listo. La idea es que estequiometría lo terminemos mañana, ¿listo? Porque son, digamos, es un tema un poquito complejo, entonces la idea es tomarnos dos días, es decir, martes y miércoles. La idea es cinética química verlo solo el jueves, y equilibrio químico iniciarlo el viernes. Es más o menos la idea. Es decir, que el fanzine sería hasta el tema del jueves, entonces sería hasta cinética química, ¿listo? Es la idea hasta el día de hoy. Pero si nos rinde y alcanzamos a ver algo más, pues será obviamente siguiendo la línea hasta lo que alcanzamos a ver el día jueves. Pero el presupuesto, por llamarlo de alguna manera, es decir, lo que nosotros tenemos o creemos más o menos para lo que nos va a dar el tiempo, es propiedades periódicas, que ya lo vimos, ácido base, que ya lo vimos, hidróxido, que ya lo vimos, estequiometría, que lo dejamos iniciado, y la idea es que lo terminemos entre hoy y mañana, y cinética química, que lo veríamos el día hoy y mañana, martes, miércoles, el día jueves. ¿Listo? Entonces, más o menos por ahí. ¿Alguna otra duda, pregunta? Juan Camilo nos dice que no nos escuchas, entonces trata de mirar si es tu computador, o si hay alguien más que no nos escuche, por favor, que nos cuente. Sí, profe, eso es porque no han podido acceder al audio aquí en Zoom, entonces ya le estoy indicando, pero por interno. Listo, mejor. ¿Vale? Entonces, ¿alguna otra duda, pregunta? ¿O podemos retomar en donde hayamos quedado? Si hay alguna flexibilidad con la cantidad de temas. Por eso, precisamente, pusimos esa entrega parcial, para evitar que les quedara todo derecho y lo tuvieran que hacer todo como a fin de módulo. Entonces, la idea de la entrega parcial es ver cómo van con ese proceso, si van bien, si van mal, si hay que hacer correcciones. ¿Listo? Entonces, si digamos no alcanzan a entregar hasta cinética química, pues traten de que al menos hasta los primeros 4 temas sí. Ya después ustedes acuérdense que aquí la entrega final debe sí o sí incluir todos los temas que nosotros veamos en clase. Si de pronto por temas de trabajo, por temas de tiempo que no les da, pues no alcanzan a meter todos los temas, y si de pronto no alcanzan a meter el tema del jueves, pues ahí ya podríamos mirarlos. Sin embargo, la idea es que tengamos todos hasta cinética química en el fanzine. Si no alcanzan, al menos hasta estequiometría. Listo, al menos hasta ahí. La entrega final de la hoja de ruta será, como nos dice Sharik, el día 19. ¿Listo? Porque es el último día de clase. ¿Listo? Y aparte, yo pues tengo que ponerme a calificar todos ustedes, que son como 100, revisar todos los trabajos y empezar a uno por uno ponerle la calificación, para que la idea es que ese mismo fin de semana ustedes puedan ver su respectiva nota de la hoja de ruta. Acuérdense que mitad hoja de ruta, mitad plataforma, Plataforma. ¿vale? No, las clases van hasta el 19, ¿listo? Porque nosotros arrancamos el día 25 de mayo. Entonces, primera semana del 25 al 29, segunda del 1 al 5, tercera del 8 al 12 y cuarta del 15 al 19. ¿Listo?
Entonces, Así Juan es. Camilo, ya que tienes dudas y que acabaste de ingresar, haz las dudas antes de que comencemos con nuestro tema. Haz las preguntas. Listo, entonces mientras tanto vamos a ir adelantándonos acá a el tema en el cual habíamos quedado, que era balanceo de ecuaciones. ¿Listo? ¿Al fin hay preguntas o no hay preguntas? Pues la verdad creo que Juan es nuevo, entonces creo que tiene más preguntas respecto a plataforma y todo eso, entonces yo ahí le voy contestando, profe. Ah, listo, vale. Entonces habíamos quedado en que vamos a ver el tema de la estequiometría. ¿Listo? Para hablar de estequiometría, digamos que es necesario tener en cuenta que vamos a tener estos tres pasos que tenemos en pantalla y siempre, siempre en ese mismo orden. ¿Listo? Es vital tener en claro que así como para hallar el pH necesitamos saber cuál es la fórmula y necesitamos identificar cuál es la fórmula, en este caso debemos tener claro que para los ejercicios de estequiometría es sí o sí tener claro estos tres principios. ¿Listo? Vamos a irlos viendo paso a paso para que tengamos claro qué es cada cosa. ¿Listo? Entonces, tenemos sí o sí, primero, que verificar qué es balancear una ecuación, segundo, hallar las masas moleculares, y tercero, hallar algo que vamos a llamar equivalencia. Sin embargo, pues vamos a enfocarnos primero en balancear las ecuaciones. ¿Listo? Entonces, vamos a devolvernos acá. Hay que tener en cuenta que cuando nos hablan de moles, en todos estos ejercicios de química, que todos cuando hablamos de estequiometría nos van a preguntar de moles, estamos hablando de que estamos, digamos, midiendo la cantidad que tenemos presente de alguna sustancia. ¿Listo? Es decir, ¿cuántas moles, digamos, no sé, de tal ácido? Entonces, ¿cuánta cantidad de ácido tenemos? Simplemente, así como, por ejemplo, nosotros medimos los metros, la distancia en metros o en kilómetros, así como medimos, por ejemplo, no sé, el volumen en mililitros, así como medimos la masa en kilogramos, la cantidad de sustancia en química la vamos a medir con una unidad que se llama moles. ¿Listo? Y en las ecuaciones químicas las vamos a representar de esta manera. Tenemos dos números grandes, o bueno, dos tipos de números más bien. Unos que se llaman coeficientes y otros que se llaman, se me olvidó el nombre. Bueno, unos numeritos grandes y unos numeritos chiquitos, que nos quede un poquito más fácil de entenderlo. ¿Listo? Coeficientes, estos grandes y estos pequeños se llaman subíndices. ¿Listo? ¿Cuál es la gran diferencia y por qué los quise poner en color para que nos quedara mucho más claro? Porque los números rojos nos indican la cantidad de moles o de moléculas que tenemos de toda la sustancia. Es decir, si nos enfocamos primero en esta, ¿cierto? El número, el número 2 nos quiere decir que tenemos dos moléculas de toda la sustancia que estoy encerrando. Dos moléculas de toda la sustancia. ¿Qué significa entonces el número verde, que es el número de átomos? Ese solo hace referencia a este numerito, o a esta letra, perdón, que tenemos a su izquierda. Esa es la gran diferencia, ¿listo? Entonces, cuando tenemos un número grande, estamos hablando de la cantidad de moléculas que vamos a hablar de todas estas. Es decir, tenemos dos moléculas de KCl, tenemos dos moléculas de KClO3, tenemos tres moléculas de O2. ¿Listo? Y cuando vemos entonces los números verdes, hablamos que tenemos tres átomos en la molécula de KClO3, átomos de oxígeno, y que tenemos dos átomos en la molécula de O2. ¿Listo? Esa es la, digamos, primero la gran diferencia. ¿Vale? Para que tengamos eso claro, porque es vital entender qué significa cada cosa, porque ya lo vamos a ver. La clase pasada alcanzamos a utilizar un poquito el tema de un simulador. Ahorita lo vamos a verlo nuevamente para que nos quede claro qué es balancear una ecuación. Era este simulador que tenemos aquí, entonces vamos a verlo nuevamente. ¿Listo? Y para que nos quede, digamos, un poquito más fácil de entender. Sin embargo, aquí lo importante
que ustedes comprendan lo que a mí más, digamos, me interesa de todo esto, es que ustedes entiendan que estamos rodeados de estequiometría. No es que simplemente vamos a aprenderla porque debemos aprenderla. No, la estequiometría nos rodea básicamente por todo. Yo les ponía el ejemplo de, por ejemplo, cuando cocinan arroz. ¿Qué pasa cuando le pones mucha agua, cuando le pones poquita agua? Siempre necesitamos una cantidad necesaria para que no nos quede o hecho un masacote, como diría mi mamá, o que por el contrario termine quemándose. ¿Listo? Entonces, eso es muy importante. Les voy a pegar aquí en el chat el link para que entren ahí si quieren. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa cuando a una persona se le da más del medicamento que debería dársele? ¿O qué pasa cuando se le da menos cantidad del medicamento que debería dársele? ¿Cierto? Eso también es estequiometría y eso está dado siempre por la química, obviamente por las personas que se encargan de eso. Entonces, cuando nosotros hablamos de balancear una ecuación, queremos ver, este era el ejemplo que habíamos puesto, vamos a utilizar este ahora, es que necesitamos la misma cantidad de átomos, ojo, cantidad de átomos en el lado izquierdo, es decir, antes de la flecha y después de la flecha. ¿Por qué? Porque acuérdense que la materia no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Por ende, si nosotros tenemos 2 átomos de hidrógeno en el lado izquierdo, vamos a tener 2 átomos de hidrógeno en el lado derecho. Si tenemos 4 en el lado izquierdo, vamos a necesitar 4 en el lado derecho. Si tenemos 2 átomos de oxígeno en un lado, debemos tener 2 átomos de oxígeno en el otro lado. Y eso es de vital importancia. Entonces, aquí tenemos nuestra ecuación y vamos a hacer, aquí con nuestra ayuda de la plataforma, vamos a rayar. ¿Cuántos átomos de oxígeno vemos en nuestra primera molécula? Cuando no tenemos un numerito aquí abajo, significa que tenemos un átomo de oxígeno en esa molécula. ¿Listo? Por ende, como el hidrógeno tiene un 2 a su derecha, acuérdense que este número pequeñito que se llama subíndice únicamente afecta a la letra, al elemento que está a su izquierda. No vamos a hablar de que este 2 afecta al oxígeno, ¿por qué no? Únicamente al que está a la izquierda. ¿Listo? Eso debemos tenerlo claro. Entonces, si hacemos una lista o si quisiéramos empezar a contar, nos daríamos cuenta que en el lado izquierdo tenemos 2 átomos de hidrógeno, ¿cierto? Que en el lado derecho tenemos 2 átomos de hidrógeno. Eso quiere decir que para este caso en particular, el hidrógeno está balanceado. Sin embargo, vamos a ir al oxígeno. Vemos cómo el oxígeno tiene 2 átomos a la derecha, pero solo tiene 1 a la izquierda. Eso quiere decir que nosotros no tenemos la ecuación balanceada. Tenemos el hidrógeno balanceado, pero no tenemos el oxígeno balanceado. ¿Listo? Porque en un lado hay 1, es decir, antes de la flecha tenemos 1 y después de la flecha tenemos 2. Otra cosa que quiero que les quede clara, no podemos poner numeritos pequeños, no podemos poner aquí un 2, que sería la forma más fácil, porque claro, ya tenemos 2 de oxígeno y 2 de oxígeno a ambos lados, pero eso nos modifica químicamente nuestra molécula y nos cambiaría toda la reacción. Eso nosotros no podamos hacer nunca, nunca, pero nunca es nunca, ¿listo? Sin excepción alguna, nunca vamos a poner numeritos pequeños ahí, a menos que la ecuación esté mal escrita, pero eso normalmente no sucede, ¿listo? Entonces, lo que nosotros hacemos es modificar estos números grandes. Es decir, modificamos no la cantidad de átomos, sino la cantidad de moléculas. Y aquí es importante que veamos lo siguiente. Si nosotros tenemos una molécula de agua, es decir, de H2O, ¿cierto? Hablamos que tenemos 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno con una molécula de agua, ¿vale? Pero si nosotros tenemos 2 moléculas de agua, ¿cuántos átomos vamos a tener? Miren acá. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Le vamos a poner aquí un 1, no, un 2. Miren, 2 átomos, 2 moléculas de agua, ¿cuántos átomos son? ¿Qué debemos tener claro aquí? Que ese número, es decir, ese número grande va a multiplicar a los números pequeños. ¿Cómo así? Si por cada molécula de agua tenemos 2 átomos,
en la segunda molécula, pues vamos a tener 4 átomos, porque 2 átomos acá, con 2 moléculas, pues 2 por 2 nos va a dar 4. Y aquí como no tenemos números, significa que tenemos un 1. Entonces 2 por 1 van a ser 2 átomos. ¿Listo? ¿Qué necesitamos entonces al otro lado? Aquí hay preguntas. ¿Qué necesitamos para que nos quede entonces balanceada la ecuación? Pues que ahora tengamos 4 átomos de hidrógeno y 2 átomos de oxígeno al otro lado. ¿Qué número multiplicado por 2 nos da 4? Pues 2 por 2. ¿Listo? Miren acá. ¿Y qué número multiplicado por 2 nos va a dar 1? Pues 2. 1, perdón. Y ahí encontramos que la carita feliz nos da. Ya ahorita hacemos más ejemplos, no se preocupen. Pregunta. De Natalia, profe, perdón, se me trabó el audio. ¿Por qué no podemos colocar números pequeños? Listo, Natalia. No podemos, exactamente, es como si fueran 2 moléculas de agua. No podemos poner un número pequeño aquí, es decir, un subíndice, un número de estos, porque estamos modificando la molécula y nosotros no podemos modificar una molécula en una reacción química. Podemos aumentar la cantidad de sustancia, es decir, podemos aumentar la cantidad de moléculas o de moles que las representamos mediante este número grande que tenemos acá. ¿Listo? Esas las podemos modificar. Puedes ponerle 1, 2, 3, 100, 200, 500, 1000. Obviamente no hay ejercicios que lleguen hasta allá, pero se puede. Si se necesitara, se pudiera. No se pueden poner números que no sean enteros y tampoco se van a poner números negativos porque las reacciones nunca se restan, sino que siempre se suman los compuestos. Entonces nunca vas a poner ni números negativos ni números decimales, siempre números enteros, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y así sucesivamente, ¿vale? Tengamos eso claro, por favor. Entonces no podemos poner números pequeños porque si adicionamos átomos, modificamos nuestra molécula y terminamos básicamente cambiando todo el proceso y nos quedaría mal. Entonces modificamos la cantidad de moléculas, ¿listo? Eso sí puede suceder. Los resultados siempre van a dar pares o su doble. No, porque si lo multiplicamos por 3, pues no va a dar el doble, va a dar el triple. Eso depende del ejercicio que nosotros vayamos a hacer. ¿Listo? Lo importante que tengamos claro es que siempre, tanto al lado izquierdo como al lado derecho de nuestra ecuación, vamos a tener o vamos a necesitar tener la misma cantidad de átomos del mismo elemento, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Claro, el simulador nos dice cuándo nos queda fácil, nos da una carita feliz y nos pone las balanzas en amarillo, pero obviamente eso no funciona de la misma manera en un cuaderno o en un pizarrón o como lo quieran llamar. Entonces vamos a ir a nuestra presentación y vamos a hacer un ejercicio sobre la presentación para que nos quede un poquito más claro. Yolanda nos dice que no estás escuchando, porfa. Nicolás estaba dando como las pausas para que actives el audio en Zoom porque normalmente cuando inician la sesión inician con el audio apagado. Entonces para que por favor revises porque creo que eres tú la única que no nos está escuchando. ¿Listo? ¿Quién, profe? Yolanda Vargas me escribió por acá por el interno que no está Listo, ya, escuchando. profe. ¿Listo? Entonces vamos a hacer ejercicios sobre ejemplos. Si no les queda claro, por favor, es importante que pregunten, que dejen todas sus inquietudes para que nosotros podamos resolverlas. ¿Listo? Entonces vamos a hacer este primer ejercicio. ¿Listo? Acuérdense que tenemos un código, por llamarlo de alguna manera, o una forma de saber cuándo es un elemento y cuándo son dos elementos. Acuérdense que si tenemos letras mayúsculas pegadas, son elementos distintos. Si son letras una mayúscula y una letra minúscula, son el mismo elemento. Y les puse este mismo ejemplo la clase pasada. P mayúscula y O mayúscula significa que tenemos P de fósforo y la O del oxígeno. Se me fue la tilde, perdón. Oxígeno. Pero P mayúscula y O minúscula no es lo mismo, es polonio. Polonio. ¿Listo? Para que tengamos en cuenta siempre que esa es nuestra forma más fácil de saber cuándo un elemento es uno y cuándo son dos. ¿Listo? Si son letras mayúsculas pegadas,
son siempre, nos indican elementos diferentes. Entonces, si son 5 letras mayúsculas pegadas, son 5 elementos químicos diferentes. Pero si es una letra mayúscula, una letra minúscula, otra letra mayúscula, otra letra minúscula y otra letra mayúscula, pues son 3 elementos, porque siempre que haya una letra minúscula, pertenece al mismo elemento que tenemos en la letra anterior. Por eso es importante que tengamos siempre claro y sobre todo que en química exista, digamos, esa claridad al momento de escribir, porque no podemos confundir la L minúscula con la I mayúscula. ¿Listo? Eso ya se los expliqué la clase pasada. La I mayúscula debemos ponerle los 2 palitos para no confundirnos con la L. Y la I minúscula debemos escribirla, la I y su sombrerito, ¿vale? Para que por favor lo tengamos eso claro y es importante porque nos podemos estar confundiendo. Ángela nos pregunta que si hay ecuaciones que no se puedan balancear. No. Todas las ecuaciones químicas, todas, sin excepción alguna, se van a poder balancear. ¿Listo? Todas. Porque, como les dije hace unos minutos, la materia ni se crea ni se destruye, sino que se transforma. Por ende, va a ser básicamente lo mismo y vamos a tener siempre la misma cantidad a un lado que al otro. ¿Vale? Entonces les voy a dar como las formas o como yo lo haría, como yo lo hago más bien, para que me quede mucho más fácil de saber si la ecuación está balanceada o no está balanceada. ¿En una fórmula puede haber elementos repetidos? Sí, pero en química inorgánica no. En química orgánica sí. En química orgánica es muy común ver, por ejemplo, que el oxígeno no le pones, digamos, CO2, sino que lo escriben COOH, por poner algún ejemplo. Al momento de escribir, sobre todo las fórmulas que están relacionadas con los alcoholes y demás, normalmente se escribe así. Pero nosotros estamos trabajando en este caso en química inorgánica. Y para el caso en particular, en la química inorgánica nunca se repiten los elementos. Entonces, siempre que haya, digamos, un elemento que tenga más de un átomo, entonces le van a poner, digamos, C y el numerito. ¿Listo? En química inorgánica, que es la que nosotros estamos trabajando. Entonces, por ahora, no te preocupes por eso, que sí o sí vamos a manejarlo de esa manera. No vamos a tener elementos repetidos en una misma fórmula, pero sí es muy común que los podamos encontrar. Por ejemplo, la fórmula química del vinagre es esta. CH3COOH. ¿Ves que hay 2 O's, 2 letras, o sea, 2 oxígenos, 2 veces está escrito el hidrógeno y 2 veces está escrito el carbono? Pero eso es química orgánica, ¿listo? Entonces ahí sí es muy común que lo veamos. Ahí tendrías que contar cuántas letras C hay, cuántas H's hay y cuántos oxígenos hay, ¿vale? Pero en este caso en particular, no. En la química inorgánica, que es la que nosotros estamos trabajando, no funciona de esa manera, ¿vale? Entonces, tips para que nos quede mucho más sencillo el tema de el balanceo de ecuaciones. Lo primero que yo hago es, ven que tenemos una flechita, ¿no? En este caso, pues no supe cómo escribirla, entonces me quedó un poquito extraña, pero eso que ven ahí es una flecha, se los juro. ¿Listo? Esto que está acá es una flecha. Entonces lo que yo hago normalmente es una lista debajo del lado izquierdo de la flecha y una lista debajo del lado derecho de la flecha, no, perdón, de la ecuación. ¿Cómo así? Entonces vamos al lado izquierdo y escribimos cuáles son nuestros elementos. Tenemos cromo, Cr y tenemos oxígeno. Y al lado derecho, pues obviamente también vamos a tener nuestra lista. Es decir, cromo y oxígeno. ¿Listo? Entonces vamos a manejarlo de esa manera. ¿Y qué hacemos después de eso? Vamos a escribir al lado un igual y vamos a contar cuántos átomos tenemos a cada lado. Entonces vamos a ver que en el cromo, como no hay un número, no significa que sea 0, sino que siempre que no tenemos número, estamos hablando, de 1. ¿Listo? El cromo siempre, vamos a borrar eso porque ya vi que no funcionó de esa manera. Entonces el cromo va a tener un 1, porque cuando no tenemos número, estamos hablando de un 1. ¿Listo? Siempre. El número 0 en este caso no funciona, porque no es posible mezclar 0 átomos de cromo y que nos termine dando un óxido de cromo. Eso no se puede dar, ¿vale?
Entonces hacemos nuestra lista y al lado de cada elemento ponemos cuántos átomos tenemos. ¿Listo? Lo que estaba encerrado en un círculo en el símbolo de la mitad es la flechita. ¿Listo? Esto que les voy a subrayar acá, esto es una flechita, sino que no supe cómo escribirla desde el teclado y lo puse así, pero esto es una flecha, ¿vale? Es decir, la flecha de izquierda a derecha. Entonces, ahora sí, vamos nuevamente a escribir nuestros números de átomos. Cromo, ¿cuántos tenemos ahí en ese lado? Entonces ponemos el igual y contamos y ponemos que es 1, ¿cierto? Oxígeno, ¿cuántos tenemos en ese lado? Lo mismo, ponemos entonces el igual y nos damos cuenta que son 2. ¿Listo? Hasta ahí claro por qué el cromo tiene 1 y por qué el oxígeno tiene 2. ¿O tienen alguna duda? Perfecto, ¿listo? Cromo, ¿no tiene número? Un 1. Oxígeno, ¿tiene un 2? Pues son 2 átomos. Vamos a ir al otro lado. Cromo, ¿qué numerito de átomos creen que es? Tiene un numerito al lado que es un 2. Por ende, ¿cuántos átomos 2? Perfecto, son 2 átomos. Y el oxígeno también tenemos un numerito a su derecha, que es el 3. Por ende, ¿cuántos átomos de oxígeno tenemos? Evidentemente, tenemos 3 átomos de oxígeno. ¿Listo? Ese siempre es o debería ser más bien, nuestro primer paso, porque ahí nosotros sabemos si está o no está balanceado. ¿Listo? Entonces, no porque a veces se confundan y pueden creer que ese 3 no los aplica. ¿Listo? Entonces, ¿cuántos átomos tenemos de cromo? 1 en la izquierda y 2 a la derecha. Eso significa que no está balanceada. Y oxígeno, tenemos 2 a la derecha y tenemos 3 a la izquierda. Eso significa que nuestra ecuación evidentemente no está balanceada. ¿Listo? ¿Qué debemos hacer? Pues buscar la manera de que obviamente la ecuación se balancee. ¿Cómo lo hacemos? Buscando un número que en el multiplicado por 1 nos dé 2. ¿Qué número podemos ponerle ahí para que nos dé 2? A ver, ¿qué creen? ¿Cómo convertimos un átomo de cromo en 2 átomos de cromo? Poniéndole un 2. ¿Dónde vamos a poner ese 2? Lo vamos a poner grande, ¿listo? Así. ¿Por qué lo ponemos grande? Porque le ponemos una molécula. No lo podemos poner aquí pequeño. Eso está completamente prohibido, pero grande sí lo podemos poner. Si nosotros ponemos aquí este 2, nos vamos a dar cuenta que entonces este átomo de cromo ya no es un 1, sino que ahora son 2 átomos de cromo, porque son 2 moléculas de un único átomo, es decir, 2 por 1, 2. ¿Hasta ahí claro? ¿O tienen algún problema hasta ahí? ¿O todo está claro? Pues hay una pregunta de Álvaro. Pregunta. Dale, Álvaro. Para profesor Daniel, Dime. hablaba de la flecha y Sí. ensaya con ponerle Alt 25. Perdón, Ah, Alt, Alt listo. 26. Gracias. Alt 26 te da la flecha a la derecha. Listo. Gracias. Ok. Para la próxima les prometo que ya les pongo una fecha que se vea Bueno, y no así medio inventada. Listo. Bueno, Entonces, profe, qué pena. Te dime. interrumpo un poquito. Sí, de pronto pues no sé si de pronto más adelante vayas a necesitar más caracteres. Puedes buscar el código ASCII. Ya te lo escribo acá por el chat. Que pues es como que todo eso de los comandos que sirven para eso. Perfecto. Listo. Allá Juan Ríos probó en, en el chat y le salió la flecha. Entonces, perfecto. Entonces, hasta ahí, claro, ¿listo? ¿Se pueden sumar más? Claro, Julián, se pueden sumar más, pero en este caso, pues no lo necesitamos por ahora. Ojo, por ahora. Si necesitáramos sumarle más, podríamos sumarle más. Pero en este caso, miren, 2 átomos acá y 2 átomos de cromo. Eso quiere decir que por ahora nuestro cromo está balanceado, pero el oxígeno sigue sin balancear. ¿Por qué sigue sin balancear? Porque tenemos 2 aquí y 3 acá. ¿Qué número necesitamos multiplicar por 2 para que nos dé 3? A ver, ¿alguien sabe? Un número que multiplicado por 2 nos dé 3.
1.5. 1.5, pero no podemos poner números que no sean enteros. Exacto, Joshua, no se podría. ¿Cuál es la forma más fácil de balancear estos elementos cuando debemos poner un elemento de esa manera? Ahí ya nos lo puso Juan Ríos, exactamente. Lo que nosotros hacemos es intercambiar los números. ¿Cómo así intercambiarlos? Cogemos este que tenemos acá, este 3, ven que queda un 3, lo ponemos aquí como número grande. Y ven que queda un 2, lo ponemos aquí como número grande. Eso nos balancea el oxígeno. Miren. Pero el cromo ya no, exactamente. Miren el oxígeno, ¿cuántos quedaría? 3 por 2 nos da 6. Y 2 por 3 nos da 6. Entonces borramos acá y ya sabemos que el oxígeno tenemos 6, ¿cierto? Oxígeno igual a 6. ¿Dónde está el igual? Igual a 6. Y oxígeno igual a 6, porque 3 por 2 y 2 por 3, pues es básicamente lo mismo. ¿Listo? Igual a 6. Pero ahora, ¿cuántos cromos tenemos? Paula ya lo hizo. Perfecto, Paula. Aquí tenemos 4 cromos, no 2. Y aquí tenemos 2. Entonces, ¿qué debemos hacer? Entonces, vamos a borrar este 2 y vamos a escribir un 4, como lo hizo Paula. Perfecto. De modo que tenemos, ¿cuántos cromos ahora al lado izquierdo? No tenemos 2, sino que tenemos 4, ¿cierto? Cromo igual 4. Y aquí, ¿por qué tenemos 4? Porque son 2 átomos, pero como se multiplica con este número grande, 2 por 2, pues va a ser igualmente 4. ¿Listo? Borré el que no era. Cromo, entonces, igual a 4 y cromo igual a 4 al otro lado. Y eso nos indica que ya tenemos balanceada nuestra ecuación. ¿Listo? Miren, cromo 4 a un lado, 4 al otro, oxígeno 6 a un lado, 6 al otro. ¿Listo? A ver, ya retomamos nuevamente porque hay varias preguntas. Entonces, por favor, Sí. cuéntanos. Pues ahí, resumiendo un poco lo que preguntaban, bueno, pues varios compañeros se confundieron y otros pues tienen la duda si solo se puede agregar pues el número grande, el coeficiente, en la primera molécula o se puede ir agregando diferentemente en cualquier parte de Se la puede ecuación. agregar en cualquier molécula, siempre y cuando sea un número grande, listo, un número grande, y teniendo en cuenta que no podemos ponerlo sino al inicio de la molécula. ¿Cómo así? No podemos coger y decir, no, necesitamos un 2, ponemos un 2 aquí después del cromo. No, eso no se puede porque ahí nuevamente modificamos nuestra molécula y eso no lo podemos hacer. Únicamente debemos poner un numerito al inicio y grande, o sea, así como lo estamos poniendo acá. ¿Listo? No lo podemos poner de forma pequeña porque nos altera la composición química de la molécula y no lo podemos poner en la mitad porque no podemos partir la molécula para balancearla. No se puede. Lo que sí hacemos es agregar moléculas de cada sustancia para que encontremos ese equilibrio, un balanceo de ecuaciones. Cuando nosotros ponemos algo en una balanza de esas viejitas, es tratar de que tengamos al lado izquierdo y al lado derecho la misma cantidad. Estamos haciendo básicamente lo mismo, pero con compuestos químicos. ¿Listo? Entonces, no entendiste cuando modificamos o cuando intercambiamos los números y demás. Entonces, vamos a hacer otro ejercicio para que nos quede eso bastante claro. ¿Listo? Juan David, no. Vamos a ver únicamente balanceo por tanteo, que es este, porque el tema, porque si aquí si con tanteo nos demoramos, con oxidorreducción nos demoramos mucho más y tenemos muchos más temas que ver, entonces no nos da el tiempo, ¿listo? No nos da el tiempo para ver balanceo por oxidorreducción, que de hecho es un poquito más complejo y que de hecho tampoco es tan exacto, porque nosotros hacemos balanceo por oxidorreducción, pero después de hacer ese balanceo por esa metodología, nos toca volver al tanteo para mirar si quedó bien o si quedó mal. Entonces nos vamos a enfocar únicamente en esta metodología, ¿vale? Entonces, vamos nuevamente a borrar aquí nuestros numeritos y les voy a explicar por qué intercambiamos esos números y qué podemos hacer en ese caso. ¿Listo? Nosotros vimos que inicialmente el cromo tenía 1, ¿cierto? Y que el oxígeno tenía 2 en el lado izquierdo de la flecha. Y veíamos que en el lado derecho el cromo tenía 2
y el oxígeno tenía 3, ¿cierto? Aquí, esto es un 1, esto es un 2, el cromo tenía 2 acá y el oxígeno tiene 3. Eso lo tenemos claro, ¿verdad? ¿Tenemos claro el contar los átomos de los elementos o tenemos dudas ahí? Si ahí está todo claro, estamos empezando bien. Si tienen alguna duda, pues explicamos nuevamente, ¿vale? Tengamos en cuenta que cuando contamos átomos, contamos estos numeritos y los multiplicamos por el número grande. Pero cuando no hay número grande, es como si tuviéramos un 1 acá, un 1 acá y un 1 acá. ¿Listo? Siempre que no haya número, no es un 0, es un 1. Tengamos eso muy claro. Por eso tenemos entonces acá un átomo de cromo, 2 átomos de oxígeno, 2 átomos de cromo en este lado. Hagamos aquí la flechita. Y 3 átomos de oxígeno en ese lado, ¿vale? Hasta ahí, claro, perfecto. ¿Por qué intercambiamos los números? Yo les pregunté, necesitamos un número que multiplicado por 2 nos dé 3. ¿Por qué? Porque tenemos 2 átomos de oxígeno en el lado izquierdo y tenemos 3 átomos de oxígeno en el lado derecho. Y necesitamos que en ambos lados de la ecuación tengamos el mismo número para poder balancearla. Entonces, ¿qué hicimos ahí? ¿O qué es la forma más fácil? No podemos poner números que sean decimales porque no está permitido. Nosotros sabemos que si nosotros multiplicamos 1.5 por 2, nos va a dar 3. Pero la química no nos permite manejar medias moléculas de las sustancias. Tenemos que manejar moles o moléculas completas. Entonces, es un truco que yo les digo normalmente cuando estamos, digamos, tratando de balancear una sustancia que tiene un número para un lado y un número impar al otro. Es decir, ustedes saben que el 2 es par y que el 3 es impar, ¿cierto? ¿Qué es lo que yo les recomiendo? Puede ser un 3, puede ser un 5, puede ser un 7, no importa el número, desde que sea uno par y el otro impar, podemos hacer ese intercambio. ¿Cuál sería el intercambio? ¿Ves este número 3 que tenemos acá? Este número 3 pequeñito, lo pasamos al otro lado del oxígeno, donde está el oxígeno, porque estábamos balanceando el oxígeno, como un número grande. Y aquí, ¿ves que este 2 está acá? Lo pasamos al otro lado, donde está el oxígeno, también como número grande. ¿Para qué? Para que al multiplicar 3 por 2 nos dé 6. Y para que al multiplicar 2 por 3, pues nos vuelva a dar 6. Esa es la forma. Es simplemente digamos, algo que nos balancea la ecuación mucho más sencillo. Pero solo funciona si tenemos un número impar a la izquierda y un número par a la derecha, o un número par a la izquierda y un número impar a la derecha. Siempre tiene que ser par con impar. No funcionan ambos pares ni ambos impares. No funciona de esa manera. ¿Listo? Hasta ahí claro. ¿Vale? El balanceo por oxidorreducción no es igual, porque el balanceo por oxidorreducción necesitamos, el resultado final es sí o sí el mismo. O sea, la ecuación se balancea y te va a dar el mismo resultado de balanceo de ecuación por tanteo, que es el que estamos haciendo, por oxidorreducción, que es el porque me están preguntando, o hay otro que se llama ion-electrón. Pero digamos que el resultado va a ser siempre el mismo. Sin embargo, este es, digamos, el más sencillo y digamos, para términos de tiempo es el que más nos sirve, porque para el tema de oxidorreducción debemos empezar a asignar números, estados de oxidación, ver cuál cambió, cuál aumentó, cuál se redujo, luego hacer el mismo procedimiento, luego intercambiar números y luego mirar si balancea o si no balancea y volver al tanteo para corregir, porque no es un modelo infalible. Por eso, pues me parece a mí que lo más fácil es balancear por tanteo, porque podemos borrar e ir corrigiendo, que al fin de cuentas con oxidorreducción casi que también nos toca hacerlo. ¿Listo? Entonces, Carolina, me dices que entendiste, perfecto. Pero entonces ahora miramos el cromo. Mira, tenemos ¿cuántos átomos de cromo en el lado derecho de la ecuación? Tenemos 4, porque este 2 también multiplica a este 2 que está acompañando el 4. 2 al cromo, perdón, 2 por 2 nos da 4. Y por eso es que como tenemos el cromo aquí solito, pues le podemos poner un número 4 y ya nos queda balanceada la ecuación. Igual no se preocupen que tengo otro ejercicio para que resolvamos antes de terminar la clase. Lo importante aquí es que en la sesión de hoy nos quede claro el tema del balanceo de ecuaciones, porque ya lo otro
que es a sacar masas moleculares y hallar la relación, es muchísimo más sencillo y ahí sale todo súper fácil y se van a dar cuenta cómo la química no es tan complicada como todos creen, ¿vale? Hasta ahí, dudas, preguntas, inquietudes acerca del balanceo de ecuación. Hacemos otro ejercicio, igual lo vamos a hacer, así ustedes digan que no, pero ¿tienen alguna duda? ¿Quieren que nos enfoquemos en algún procedimiento, en algún paso en específico? ¿O hacemos el otro ejercicio y miramos ahí si nos quedó bien, si nos quedó mal? Otro, pero con otro ejemplo. Perfecto, listo, Natalia. Eso es lo que vamos a hacer entonces. Entonces vamos a nuestra siguiente diapositiva. Las dejé así en blanco y puse el ejercicio arriba para poder de ahí hacia abajo hacer lo demás. Este va a ser nuestro siguiente ejercicio. ¿Listo? Entonces tenemos sulfuro de magnesio más cloruro de aluminio produce cloruro de magnesio más sulfuro de aluminio. No nos estamos enfocándonos ahorita en los nombres, sino que nos estamos enfocando en la cantidad de átomos. ¿Listo? ¿Se acuerdan cuál era el primer paso que dijimos que sí o sí debemos hacer? El primer paso que sí o sí debemos hacer es nuestra lista de elementos a cada lado de la reacción. Por ende, eso es lo que primero vamos a hacer acá. ¿Listo? Traten de, si están en el cuaderno, si están haciéndolo algo, acompañándolo, traten de ir, de pronto así les queda más fácil entender el procedimiento. Si no, pues pongan cuidado que igual las clases les quedan ahí grabadas. En caso de que les quede alguna duda, pues la preguntan, se les resuelve en la próxima clase o van a la clase en diferido y la pueden resolver también. ¿Listo? Entonces vamos a hacer nuestra lista de elementos. Tenemos al lado izquierdo Mg, que es magnesio, ¿cierto? Vamos a poner el igual de una vez. Tenemos la S, que como nos dice Ibonet, es azufre, perfecto. Tenemos Al, acuérdense que es A mayúscula, L minúscula, que es el aluminio. Y tenemos C mayúscula y L minúscula, que es el cloro. Esos son nuestros 4 elementos antes de la flecha, es decir, al lado izquierdo. Al lado derecho, por consiguiente y casi que por obligación, debemos tener sí o sí los mismos. Entonces, magnesio, ¿cierto? Azufre, que también lo tenemos. No están en el mismo orden, pero están sí o sí los mismos 4 elementos. Yo lo estoy poniendo aquí en el mismo orden para que nos quede más fácil hacer la comparación desde el lado izquierdo hasta el lado derecho. ¿Listo? Es como lo más sencillo. Ahora sí, vamos a contar cuántos átomos tenemos de cada elemento. Ese es nuestro segundo paso. Paula nos dice que ya lo tienes, entonces no lo vayas a escribir todavía porque hay personas que todavía no entienden, pero sin embargo tenlo ahí y vas comparando si te dio lo mismo que te dio o que nos va a dar aquí en la clase, ¿vale? Entonces lo primero que hacemos entonces, ¿qué es? Contar. Magnesio tenemos 1, ¿cierto? Azufre o la S también tenemos 1. Aluminio, ¿cuántos tenemos? También tenemos 1. Y cloro tenemos 3. Miren, Cl3. Por ende tenemos 3 átomos de cloro. Vamos a hacer lo mismo en el otro lado. ¿Cuántos átomos de magnesio tenemos? 1. ¿Cuántos de azufre tenemos? 3. ¿Cuántos de aluminio tenemos? Tenemos 2 de aluminio. ¿Y cuántas cloros tenemos? Tenemos 2. ¿Hasta ahí claro? ¿O tienen alguna pregunta? ¿O todo está claro hasta ahí? ¿Listo? ¿Bien? Ahí que sigue, mirar cuáles están balanceados, cuáles no están balanceados. El magnesio está balanceado, sin embargo, de ahí para abajo se van a dar cuenta que la S no está balanceada, que el aluminio no está balanceado y que el cloro tampoco está balanceado. Perfecto. Ahí tenemos 1, 1, 1, 3, 1, 3, 2, 3. Exactamente como nos dice la señorita Carolina. Entonces, ¿qué debemos hacer ahora? Empezar a mirar qué números podemos modificar para que se termine balanceando la ecuación. Entonces vamos a borrar esas X y esos. Bueno, el chulito dejémoslo por ahora ahí. Pero vamos a borrar eso. Teniendo claro que pues ya tenemos balanceado en principio el magnesio. Puede que se nos desbalancee después y lo podemos modificar. Eso no hay ningún inconveniente. ¿Listo? Entonces, ¿por cuál elemento comenzamos?
Lo mejor es dejar quietico en principio el que está balanceado y empezar por los que no están balanceados. Es decir, el magnesio, en este caso, como está uno a la izquierda y uno a la derecha, pues lo más fácil es dejarlo de último, porque después veremos si se descuadra y lo vamos a poder cuadrar de nuevo. Pero como en principio está balanceado, pues lo dejamos así, ¿vale? ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué podemos ver? Que tenemos aluminio par e impar, cloro par e impar. Entonces, empecemos por el cloro. Un número que multiplicado por 2 nos dé 3. ¿Se acuerdan? Era 1,5. Pero, ¿se acuerdan que no lo pudimos hacer de esa misma manera? ¿Por qué no lo podíamos hacer? Porque no podíamos poner números que no fueran enteros. Exactamente, no podíamos poner decimales. Entonces, ¿qué hacíamos con este 2? Lo pasábamos acá. ¿Y qué hacíamos con este 3? Lo pasábamos acá. ¿Se acuerdan? De modo que 2 por 3, 6 y 2 por 3, 6. Aquí voy entonces a borrar nuestros numeritos porque el cloro ya no tiene 3 acá, ni tiene 3 acá, sino que tiene 6 aquí a la izquierda y tiene 6 a la derecha, ¿cierto? Si se fijan, al balancear el cloro también quedó balanceado el aluminio. Miren, miren la AL. Teníamos 2 acá y antes teníamos 1, pero como le pusimos un 2 acá, el aluminio se balanceó, inclusive sin que nosotros quisiéramos, ahí ya balanceamos 2 elementos en un mismo paso. ¿Cómo lo hicimos? Simplemente al ir balanceando elemento por elemento, pues nos vamos a dar cuenta cómo van terminando cuadrando básicamente todos de ahí en adelante. ¿Vale? Entonces el aluminio aquí ya quedó y ahora tenemos un 2. En ese sí, es que entre más ejercicios hagamos, pues más fácil nos va a quedar. Exactamente. Entonces ya tenemos el cloro, es decir, 2 por 3, 6, 3 por 2, 6. Y el aluminio, 2 por 1, 2. Y este 2, pues ya lo tenemos claro. Ahora, ¿qué nos hace falta? ¿Cuántos azufres tenemos? Miren, 3DS, aquí tenemos 1. Entonces, pero aquí también miren cómo se nos modificó el magnesio, porque aquí ya no tenemos solo 1 de magnesio, tenemos también 3. ¿Por qué 3? Porque al cuadrar el cloro se nos descuadró el magnesio. Sin embargo, miren cómo, si nosotros ponemos únicamente un número 3 al inicio de esta primera molécula, se nos balancea tanto la Mg, tanto el magnesio, como la S, que es el azufre. Miren, 3 magnesios, los 3 magnesios que tenemos acá. 3 azufres, los 3 azufres que tenemos acá. De modo que ya nos quedó balanceada la ecuación. ¿Listo? Entonces aquí lo que hacemos es básicamente borrar este 1 y este 1 y poner los números con los cuales nos terminaron. Es decir, 3 de magnesio con 3 de azufre. ¿Listo? Entonces, Paula, ¿te quedó igual tal como nos quedó este ejercicio o no te quedó igual? Que tú ya lo habías hecho y me dijiste que ya lo hayas terminado. Comparando con este, ¿te quedó igual? Perfecto. Nos dice Julián, las moléculas pueden cambiar de lado a lado las veces que se requieran. Sí, no hay ningún inconveniente en que tú borres y vuelvas a escribas, borras y vuelvas a escribir. No pasa nada, ¿listo? Lo que no puedes modificar sin ningún problema es este número chiquito, porque este número pequeño es inmodificable, ¿listo? No podemos hacer eso, no. Sin embargo, siempre podemos poner la cantidad de átomos que sea necesaria, siempre. Si aquí, digamos, en este caso, pues ya nos quedó balanceada, pero si quisiéramos poner, digamos, un 6, porque lo necesitamos, lo ponemos, pero si resulta que ese 6 no nos sirvió, sino que a la final necesitábamos un 7, pues borras el 6 y pones un 7. ¿Listo? Y siempre y cuando sean números positivos y enteros, los puedes poner sin ningún inconveniente, ¿vale? Siempre y cuando sean números positivos y números enteros, ¿vale? ¿Les quedó claro? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud o todo claro hasta el momento? Pues por ahí decían es que tocaba practicar bastante. Les toca practicar bastante, pero listo. Entonces, podemos hacer otro ejercicio
pero en este momento ya no nos alcanza el tiempo porque ya se acabó la clase, ya nos queda el momento para despedirnos porque son las 7:55 y como se dan cuenta, pues en 5 minutos no alcanzamos a hacer el ejercicio. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Al poner, sí, es simplemente el ejemplo de poner el 7, era simplemente el ejemplo para que nos quedara claro que podemos poner el número que nosotros necesitemos. En este caso, no necesitamos, en este caso, poner otro número. ¿Qué vamos a hacer entonces? Mañana, muy puntuales, a las 7 de la noche, muy puntuales, por favor, ¿listo? Llegan ustedes aquí. A las 7, yo inicio a las 7, como siempre me presento, ponemos otro ejercicio y balanceamos la ecuación para que ahí tengamos claro qué sigue de ahí en adelante y por qué todo tiene que ver con todo, como siempre les insisto, ¿vale? Entonces no se preocupen si por ahora no han entendido, si quieren repasar en su casa, perfecto, pueden buscar ejercicios en internet y los toman, los realizan y van practicando, ¿vale? Si quieren. Y de todas formas, aquí el día de mañana a las 7, muy en punto, vamos a dejar claro el tema y vamos a balancear otra ecuación para que nos quede claro eso, ¿vale? Sin embargo, vamos a dejar claro una cosita antes. Si ven que tenemos, nuestro siguiente paso es hallar una masa molecular. ¿Qué es una masa molecular? Es básicamente saber cuánto pesa esto. Entonces, por favor, para mañana, muy importante que tengan tabla periódica o que sepan buscar una tabla periódica en internet o que sepan usar Google. Eso creo que todos es básicamente vital para eso, porque necesitamos unos datos que nos da la tabla periódica, más exactamente uno que vimos en la primera clase, que es la masa atómica o la masa molecular, ¿vale? Masa atómica vamos a utilizar la próxima clase, o peso atómico, perdón. ¿Listo? Entonces, para que tengamos eso muy en cuenta, chicos. ¿Listo? ¿Me acuerdan, por favor, mañana? Igual, tan pronto yo inicie la clase, por favor, pendientes, inician temprano, llegan, se conectan aquí muy a las 7, hacemos otro ejercicio de balanceo y seguimos con la estequiometría, ¿vale? Espero que tengan todos una feliz noche, que les haya gustado la clase, que hayan entendido. Recuerden que esto no es solo para la química, sino que básicamente la estequiometría nos rodea, porque estamos rodeados de cálculos matemáticos. Y no siendo más, pues vayan, coman los que no han comido, tengan una feliz noche, descansen, duerman rico. Nos vemos mañana muy puntuales, por favor, que estamos comenzando a las 7 en punto, ¿listo? Así es, profe, muchísimas gracias, chicos. Por favor, todavía no se retiren, porque por acá les voy a dejar mi número a todos y pues también especialmente a los nuevos que tengan dudas sobre cualquier cosita, pues me pueden escribir y, eh, y aclaramos cualquier cosita que necesiten, ¿vale? Entonces, pues también recuerden que pueden encontrar todas las grabaciones de las clases en el canal Gestor Académico Cuepa. Van ahí a la sección de videos y encuentran todas las clases. Ya ahorita más tardecito subo la monitoría del día de ayer y la clase del día de hoy. ¿Vale, chicos? Entonces, pues, creo que eso sería todo. Y no siendo más, pues muchas gracias a todos por su asistencia, profe. Muchas gracias por la Ahí clase. les puse Y nos vemos nuevamente el mañana correo, nuevamente. por si acaso, ¿vale? Ahí está en el chat nuevamente el correo por si igual tienen alguna duda para que se comunican por ahí, ¿listo? Entonces, cualquier cosa, ahí me dicen que me enviaron parte del fanzine, listo, entonces yo respondo correos con eso, no se preocupen. Y no siendo más, chao Nicolás, adiós estudiantes, nos vemos mañana muy puntuales, por favor, ¿listo? Así es, profe. Chao.